¿Qué pasaría si te dijera que uno de los muy pocos jugadores que compartió el campo con Lionel Messi y que se enfrentó a Cristiano Ronaldo en su versión más despiadada, cree que durante más de 15 años todos hemos estado haciendo la pregunta equivocada? No un periodista, no un exentrenador persiguiendo titulares, sino un hombre que vivió dentro de esa rivalidad, todos y cada uno de los días. Pedro Rodríguez nunca gritó, nunca peleó en entrevistas, nunca necesitó elegir un bando. Y quizá precisamente por eso, cuando Pedro finalmente rompió su silencio sobre Messi y Ronaldo, sus palabras golpearon más fuerte que cualquier estadística. Porque cuando alguien que dio una asistencia a Messi en una final de la Champions League y fue eliminado por el Real Madrid de Ronaldo en su máximo esplendor, dice que estas dos leyendas nunca estuvieron jugando el mismo juego, dejas de ser scroll. Escuchas. Antes de seguir, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y quedarte hasta el final, porque esta historia podría obligarte a replantearte todo lo que creías saber sobre la mayor rivalidad en la historia del fútbol. Pedro Rodríguez no es el primer nombre que viene a la mente cuando la gente habla de Messi o Ronaldo. Y precisamente eso es lo que hace que su testimonio sea tan peligroso. Él nunca fue construido como una estrella. Fue construido como un mecanismo. Pedro formó parte de la máquina del Barcelona en su punto más alto, la era en la que el fútbol dejó de parecer fútbol y empezó a parecer geometría. Jugó junto a Messi cuando el argentino no solo marcaba goles, sino que estaba reescribiendo la manera en que el espacio funcionaba dentro del campo. Pedro no necesitaba dominar el balón. Necesitaba entender el movimiento de Messi medio segundo antes de que sucediera. Al mismo tiempo, Pedro también se enfrentó a Cristiano Ronaldo en los años más violentos del clásico. No el Ronaldo de los videos de highlights, sino el Ronaldo que marcaba 50, a veces 60 goles por temporada, que castigaba cada error, que convertía las noches de Champions League en ejecuciones. Aquí está el contraste que los números revelan pero nunca explican. Messi, incluso con 38 años, sigue liderando las estadísticas con más de 70 participaciones directas en goles en una sola temporada. Ronaldo, en su mejor momento, promedió casi un gol por partido durante años, en diferentes ligas, distintos sistemas, distintos países. ¿Y Pedro? Pedro estaba allí, dentro de ambas tormentas. Así que cuando alguien como él se niega a decir Messi es mejor o Ronaldo es más grande, y en su lugar afirma que nunca estuvieron jugando el mismo juego, la pregunta deja de ser ¿quién es el GOAT? La verdadera pregunta se vuelve mucho más incómoda. ¿Hemos estado comparando lo incomparable todo este tiempo? Pedro no habló cuando el Barcelona lo ganaba todo. No habló cuando Messi coleccionaba balones de oro como si fueran trofeos rutinarios. Y desde luego, no habló cuando Ronaldo silenciaba estadios por toda Europa. Porque cuando estás dentro de la historia, no se te permite interpretarla. Durante años, Pedro permaneció en silencio, cumplió su papel, marcó goles decisivos, levantó trofeos y desapareció del foco mediático en el mismo instante en que terminaban las celebraciones. Mientras otros construían relatos, elegían bandos y alimentaban rivalidades, Pedro hacía algo mucho más difícil. Observaba. Solo después de que el ruido se desvaneciera, después de que las camisetas cambiaran, los estadios se vaciaran y la rivalidad se convirtiera en recuerdo, Pedro finalmente se permitió hablar con honestidad. No en una conferencia de prensa dramática, no con una frase diseñada para cazar titulares, sino en una reflexión tranquila, casi incómoda por su simplicidad. Pedro admitió que cada vez que los periodistas le hacían la misma pregunta, Messi o Ronaldo, sentía que había algo fundamentalmente equivocado en la propia pregunta. Porque, desde dentro del campo, la experiencia de jugar con Messi no se parecía en nada a prepararse para enfrentar a Ronaldo. Uno no era un duelo. El otro no era una comparación. Uno era inmersión. El otro era supervivencia. Pedro describía entrenamientos en los que Messi apenas hablaba, apenas celebraba, y aún así controlaba todo sin levantar la voz. Y luego describió noches con Ronaldo en las que la tensión era tan alta que un solo error defensivo se sentía como una sentencia de muerte. Y fue entonces cuando Pedro dijo algo que detuvo la habitación. Dijo que Messi y Ronaldo no competían en los mismos términos, porque estaban resolviendo el fútbol de dos maneras completamente diferentes. Y de repente, la mayor rivalidad de la historia ya no parecía una línea recta. Parecía dos mundos paralelos.
Cuando Pedro hablaba de Lionel Messi, no empezaba por los goles, no empezaba por los trofeos, y no empezaba por los récords. Empezaba por el silencio. Pedro explicó que la presencia de Messi en el campo no era ruidosa, ni dramática, ni teatral. No había discursos, ni gestos, ni exigencias. Y aún así, todo se movía alrededor. Jugar con Messi, según Pedro, se sentía menos como seguir a un líder, y más como ser absorbido por un ritmo. El balón no le pertenecía a Messi, pasaba a través de él. Y una vez que lo hacía, el juego se reorganizaba por sí solo. Pedro describió momentos en los que hacía un desmarque sin siquiera pedir el balón, porque sabía que Messi ya lo había visto. No lo había imaginado, lo había visto. Como si el futuro de la jugada ya hubiera sido decidido en otro lugar. Aquí es donde los números empiezan a tener sentido. 70 participaciones en goles en una temporada no nacen solo de la ambición. Nacen de la gravedad, de la manera en que Messi atraía defensores, tiempo y espacio a sí mismo, permitiendo que los demás existieran con mayor libertad. Pedro insistió en que Messi nunca forzaba el juego, lo disolvía. Los defensores no eran derrotados por la potencia, sino por la inevitabilidad. No te sentías superado, te sentías tarde, siempre medio segundo tarde. Y por eso Pedro creía que medir a Messi con los mismos estándares que Ronaldo era engañoso, porque Messi no perseguía los goles. Los goles perseguían las consecuencias de sus decisiones. En palabras de Pedro, Messi no le pidió al fútbol que se adaptara a él. El fútbol se adaptó porque no tenía otra opción. Y cuando alguien que jugó a su lado al más alto nivel te dice eso, empiezas a comprender algo inquietante. Messi no estaba intentando dominar el juego, lo estaba redefiniendo mientras fingía que no estaba ocurriendo nada especial. Si jugar con Messi se sentía como entrar en una corriente de la que no podías escapar, enfrentarse a Cristiano Ronaldo se sentía como estar delante de un arma que siempre estaba cargada. Pedro fue muy claro al describir esta diferencia. Contra Ronaldo, no existía ninguna ilusión de control. Podías dominar la posesión, podías presionar durante 90 minutos, podías creer que estabas ganando la batalla. Y entonces, en un solo movimiento, todo terminaba. Pedro describió la preparación para los partidos con Ronaldo como un ejercicio de gestión del miedo. No miedo a la habilidad, miedo al castigo. Porque Ronaldo no necesitaba que el juego fluyera, solo necesitaba que se rompiera una vez. Donde Messi disolvía las defensas mediante la acumulación, Ronaldo las atacaba mediante la ruptura. Pedro recordó cómo cada centro, cada segundo balón, cada rebote dentro del área llevaba el mismo pensamiento. Si la toca, se acaba. Y esa presión lo cambiaba todo. Los defensores retrocedían. Los mediocampistas dudaban. El espacio desaparecía. No porque Ronaldo lo tomara, sino porque los equipos lo regalaban. Aquí es donde los números de Ronaldo hablan más fuerte que la poesía. 50 goles, a veces 60, temporada tras temporada, en diferentes ligas, distintos sistemas, distintos idiomas. Pedro reconoció algo incómodo para muchos aficionados. Ronaldo obligó a todo el juego a adaptarse a él. Los equipos ajustaban su estructura. Los entrenadores reescribían sus planes. Los laterales dejaban de atacar. Los centrales perdían el sueño, porque Ronaldo no esperaba el momento perfecto. Lo creaba a través de la obsesión. Y esto, explicó Pedro, es la razón por la que comparar a Messi y Ronaldo con el mismo lente siempre estaba condenado al fracaso. Porque uno doblaba el juego hasta que lo seguía. El otro lo atacaba hasta que se rindió. Enfrentarse a Ronaldo no era cuestión de leer el fútbol, era cuestión de sobrevivirlo. Y por eso, Pedro nunca sintió que estuviera enfrentando el mismo tipo de genio. Estaba enfrentando un tipo diferente de inevitabilidad. Las palabras de Pedro no solo desafían una rivalidad, exponen un error histórico. El fútbol siempre ha comparado a leyendas, pero rara vez la ha hecho de una manera tan obsesiva, tan implacable y tan superficial. Goles contra asistencias, trofeos contra trofeos, números contra números. Pero Pedro nos recordó que la historia nunca funcionaba así. Nadie midió a Johan Cruyff por la cantidad de goles de Pelé. Nadie redujo a Diego Maradona a la regularidad de Michel Platini. Porque esos jugadores eran entendidos como sistemas, no como estadísticas. Lo que hizo diferentes a Messi y Ronaldo no solo su grandeza, sino su simultaneidad. Dos anomalías existiendo al mismo tiempo, obligando al mundo a elegir, a dividirse, a discutir. Y al hacerlo, el fútbol olvidó cómo contextualizar. Pedro creía que Messi y Ronaldo representaban dos respuestas a la misma pregunta imposible. ¿Cómo dominas un juego que se resiste a ser dominado? Messi respondió disolviendo la estructura. Ronaldo respondió aplastándola. El error fue asumir que podía existir una sola escala para medir a ambos. La historia no repite leyendas idénticas, crea contrastes. Y Messi y Ronaldo no eran imágenes especulares, eran opuestos nacidos en el mismo momento. La confesión de Pedro nos obliga a enfrentar algo incómodo.
Quizá la mayor rivalidad en la historia del fútbol nunca trató sobre quién era mejor. Quizá trató sobre si éramos capaces de contemplar dos formas de grandeza al mismo tiempo. Y quizá fallamos. La confesión de Pedro también revela algo mucho más incómodo que una simple rivalidad. Expone en qué se ha convertido el fútbol moderno. En algún punto, el debate Messi-Ronaldo dejó de tratar sobre fútbol. Se transformó en un campo de batalla de capturas de pantalla, gráficos y memoria selectiva. Un lado contando goles, el otro contando asistencias. Uno gritando noches de Champions League, el otro susurrando control, tempo e invisibilidad. Pedro observó esta transformación desde fuera, casi con incredulidad. Porque dentro del vestuario, nadie hablaba así. Los jugadores no discutían decimales, hablaban de miedo, de alivio, de inevitabilidad. Hablaban de momentos en los que el balón se sentía más pesado frente a Ronaldo, y de momentos en los que se sentía más ligero alrededor de Messi. Pedro notó cómo los aficionados empezaron a usar las estadísticas como armas, del mismo modo en que los defensores una vez intentaron usar la táctica como